¿Qué tal, chicos? En este video aprendemos a calcular los cuartiles, una medida de posición. Si vemos en la situación que nos presenta aquí en este video, dice los siguientes datos son las edades de 15 personas atendidos en una sala de emergencias un día dado. Ahí tenemos las edades y dice determina la mediana y primer y tercer cuartil. Bueno, antes de iniciar con esto, observen el dibujo que está al lado derecho, donde tendríamos representado nuestro conjunto de datos y donde se ubican estas posiciones, ¿no? Que son los cuartiles. Los cuartiles dividen un conjunto ordenado de datos en cuatro partes iguales. Entonces, en los extremos, o sea, esta gráfica representa nuestros datos ordenados y el que está a la izquierda es el valor mínimo, en nuestro caso sería el número 1, y el valor máximo es el 93, ese se encontraría a la derecha. Bueno, entonces los cuartiles se ubican en esas posiciones de tal manera que cada uno abarca el 25% de los datos. Entonces el cuartil 1 abarca el 25%, el cuartil 2 abarca otro 25%, entonces en total acumula el 50%, y el cuartil 3 abarca otro 25%, entonces en acumulado está en la posición que abarca el 75%. Entonces estos tres cuartiles hacen que el conjunto se divida en cuatro partes iguales. Aquí también cabe mencionar que la mediana es el equivalente al cuartil 2, y esta es una medida que ya se había estudiado previamente. Entonces, para encontrar localizar esas posiciones donde se encuentran los cuartiles, tenemos que utilizar esta fórmula que nos va a decir la posición. LP es igual a n más 1 por P entre 100. ¿Qué significa la n? El tamaño de la muestra. ¿Qué significa la P? El porcentaje que abarca el dato, la posición de uno de cualquiera de los cuartiles. Cuando trabajemos con el cuartil 1, pues P va a ser 25. Cuando trabajemos con el cuartil 2, P va a ser 50, y con el último sería 75. Entonces, primeramente debemos ordenar los datos. Entonces, el primer paso es ordenar. De aquí tenemos que ir haciendo una revisión de dato por dato hasta que cada uno de ellos se van ordenando. Los primeros dos números son el 1 y el 2. Enseguida tendríamos el 13 y se repite dos veces. Entonces, en orden, después del 2, seguiría 13 y nuevamente escribimos 13. Ahí llevamos cuatro datos ordenados. Después del 13, seguimos observando nuestros 15 datos y vemos que sigue el 19. Y después del 19 tendríamos que sigue el 35. Después del 19 seguiría el 35. Entonces 19 y 35. Enseguida vamos a ver que sigue por orden el 38. Tenemos el 38 y enseguida el 40. Entonces esos son los números que seguirán una vez que ya estamos ordenando nuestros datos, 38 y 40. Después de esos dos números seguiría el 45, es el penúltimo. También tenemos el 48. Entonces seguimos con este par de números, 45 y 48. Seguimos identificando los números, ordenándolos. Después del 48 sigue el 55, y después del 55 tendríamos el 73. Entonces 55 y 73. Enseguida tenemos el 75, posteriormente el 87. 75, 87 y finalmente el 93. Entonces tenemos una muestra de 15 observaciones, personas que nos lo decían desde un inicio. Entonces, con esto vamos a empezar a localizar los cuartiles. Comenzaremos con el cuartil 1. El cuartil 1
se encuentra a una posición de P igual a 25, es decir, abarca el 25%. Por lo tanto, su posición que se encuentra al 25%, esta L es de localización, ¿dónde se localiza? Sería sustituir N y P en esta formulita que tenemos inicialmente. Entonces, N más 1 sería 15 más 1 y eso se multiplica por 25 sobre 100. Este 25 sobre 100 pues también se puede escribir como un decimal que sería 0.25. Entonces aquí tenemos que sería 16 por 0.25 y esto nos da 4. Entonces el cuartil 1 se va a encontrar en la posición de 4. Entonces aquí hay que contar. Aquí está el número 1, aquí está el número 2, aquí está la posición 3 y aquí está la posición 4. Entonces el cuartil 1, su posición es la cuarta y su valor es 13. ¿Sale? Entonces la fórmula solamente me dice la posición, no me dice quién es el valor. Entonces ese valor pues lo vamos a identificar y en esta ocasión es 13. Vamos con el cuartil 2, que se encuentra en L50, ya que abarca el 50% de los datos. Entonces, con la misma fórmula sería 16 por 50 sobre 100, que es lo mismo que 16 por 0.5 y este resultado nos da 8. Entonces, en la posición 8 se encuentra el cuartil 2 o la mediana. Aquí tenemos la posición 5, la posición 6, la posición 7 y el 40 se encuentra en la posición 8. Entonces, Q, el segundo cuartil es el 40 o la mediana es 40 y se encuentra en la posición 8. En este mismo sentido seguimos con el cuartil 3 o también se puede llamar cuartil superior. Este cuartil 3 abarca el 75% de los datos, entonces le ponemos L75 y ya de manera resumida sería 16 por 0.75. Recuerden que es la operación 75 entre 100, que es exactamente 0.75. Entonces, la multiplicación de 16 por 0.75 nos da 12. Entonces, la posición del tercer cuartil está en 12. ¿Sí? Entonces, tenemos que seguir buscando. El 45 se encuentra en la posición 9. Después tenemos la posición 10, la posición 11 y llegamos a la posición 2. En la posición 12 se encuentra el 73, por lo tanto el 73 es el tercer cuartil. Entonces aquí, si nos regresamos a nuestra gráfica, podemos ver que el valor más pequeño es el 1, una persona de un año de edad, el valor más grande es 93, el cuartil 1 vendría siendo 13 años, el cuartil 2 vendría siendo 40 y el cuartil 3 vendría siendo 75. Cada uno de ellos pues divide en 4 partes iguales la distribución o el conjunto de datos y eso es lo que conocemos como los cuartiles. Es todo. Gracias.